Jorge, qué gusto verte. No, no tan lindo como aparecemos allá en el canal, como estamos directamente, pero saber que estás es una alegría. Gracias, gracias, igualmente, igualmente. Bueno, Jorge, me estaba acordando de un chistecito que hacían por estos días pasados, que estaban enojados los norteamericanos porque estuvieron 5 días, una cosa así, sin poder saber quién era el presidente, y que nosotros hace 10 meses que estamos y no sabemos quién era el presidente. ¿Quién es el presidente, Jorge? ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández? Qué buena pregunta, qué buena ¿Qué pregunta. dice la gente, Jorge? No, que es Cristina. Ah, La seguro, opinión así nomás. pública, la opinión pública mayoritariamente 55% cree que es Cristina y 30% cree que es Alberto. Básicamente creen que es Alberto los peronistas y los kirchneristas, curiosamente. Y todo el ¿Los resto cree que no. dos? Sí, sí. Ah, El mira vos. oficialismo cree que es Alberto. Y lo que no es oficialismo, los que no se definen como kirchneristas o como peronistas, digamos, tienden a dudar, tienden a creer más que es Cristina que es Alberto. ¿Y cómo está la gente con el tema de cuántas cosas están frenadas precisamente por no poder avanzar en ese tema, por quedarnos en las disputas internas, no tanto del oficialismo y la oposición, como podría llegar a ser en cualquier país normal, sino en el oficialismo contra el oficialismo? Hacia el propio adentro del oficialismo. Claro. Mira, Guarino, yo te diría que en la Argentina nadie está cómodo. Mm. Abajo la situación es tremenda. A los encuestadores nos consta permanentemente eso, tremenda. Hay gente que está en estado de desesperación absoluta. Para, para ponerlo en contexto, digamos, el sueldo promedio de la Argentina es 54.000 pesos y la canasta básica vale 48.500. El sueldo promedio es 54.000. Promedio, tomando los sueldos de 1.000.000, de 2.000.000, de 300, de 500. Un sueldo en la Argentina son 35.000 pesos y la canasta básica son 48.500. Un argentino, un porcentaje muy importante de argentinos está trabajando por $1 por hora, lo que no ocurre en los países más atrasados de África. Terrible. Lo que explica perfectamente por qué se van las grandes empresas, porque no hay a quien venderle, digamos, ¿no? 60% de pobres, no hay a quien venderle, digamos. El mercado se ve absolutamente reducido con estos salarios. Arriba tampoco están cómodos, porque los que todavía viven o sobreviven necesitan transformaciones inmediatas para poder seguir produciendo y vendiendo y exportando. Mm. Y en el gobierno tampoco nadie está cómodo, aunque parezca mentira. Es decir, más allá de las diferencias que puedo tener con Alberto, que son muchas, hay que imaginarse un día de este presidente. Yo digo, estoy tratando de explicar que la situación que le ha tocado a este hombre es absolutamente inhumana. Entre la pandemia, la crisis social, la crisis económica y Cristina, está peor que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Digamos. ¿Y quién pesa más, la crisis económica de nuestro país o Cristina? Y me parece que una cosa va con la otra, ¿no? La crisis económica, la desconfianza, que Ahí, es, por ahí. que es la clave de todo. Nadie hace nada porque nadie confía en nada. La desconfianza es el principal inhibidor de las conductas individuales y colectivas. Por desconfianza no te casás, por desconfianza no te asociás, por desconfianza no abrís un negocio, por desconfianza no emprendés una empresa. De modo que estamos en ese momento viviendo una Argentina donde todo el mundo desconfía de todo el mundo. Ahora, el gran Tal... problema, Jorge, perdón, pero el Sí, gran adelante. problema es que esta desconfianza hace que ellos tampoco tomen, daría la sensación, una idea de cambio, que generen una idea de cambio, porque ellos siguen, de a ratos son de izquierda, de a ratos son de derecha, de a ratos son hermanos, yo soy Cristina, y a los 2 minutos estoy puteando contra Cristina, entonces, Bueno, o por lo menos con ideas contra Cristina. Entonces, en este ida y vuelta es lo que está generando las cosas que genera, que un dólar valga 195 pesos y a los 10 días 150.
Esto no pasa, seguro que no pasa en ningún país del mundo. Bueno, ellos saben que la gente desconfía de ellos. De modo que las medidas que se les ocurren son muy difíciles de implementar porque saben que la gente no recibe de buena gana ni con predisposición las cosas que piden o dicen o pretenden. Entonces todo está muy bloqueado, digamos. Esta es la situación. Y a lo mejor sería bueno que se destrabe la situación de duda respecto de quién gobierna. Puede ser para bien o puede ser para mucho peor, según cómo se destrabe, ¿no? Jorge, ya sabemos quiénes son los as de espada de un lado y del otro, pero queremos saber cuál es el as de basto de un lado y del otro, porque hoy daría la impresión de que juegan a ver si lo pongo a mi hijo Maxi y por el otro lado están diciendo si lo pongo a mi hijo el pelado Larreta. De golpe y porrazo tenemos a No, dos as de Larreta no es bastos el que hijo. no, ¿no? Larreta no No es es el el hijo hijo. de Macri. No, No, no. No, ya te ni vas a dar mucho cuenta que menos, no. ni mucho No, menos. no. No es el hijo de Macri. Ha sido, digamos, ordenado, ha sido prolijo con Macri, pero no es Macri. Del mismo modo que no es Macri María Eugenia, digamos. No existe entre Larreta y Mauricio o entre María Eugenia y Mauricio, mucho menos entre Monzó y Mauricio, la relación que existe entre Máximo y Cristina, de ninguna manera. Me parece, sí, Larreta es hoy el hombre más valorado de la Argentina. Más valorado de la Argentina hoy son 40 puntos de imagen positiva. Es decir, una clase dirigente que tambalea en términos de confianza pública. 40 puntos es un milagro, y hay una sola persona que los tiene. Larreta, su ministro de Salud, Quirós, María Eugenia toca ese rango, 38-39, Patricia Bullrich, digamos, las personas mejor valoradas son de la oposición. El presidente circula en los 34 puntos, ha dejado de caer, se estabilizó en los últimos 40 días en los 34 puntos. Imagen positiva es confianza. Cuando yo te digo 34%, te digo que lo escucha un tercio de la población. Quiere decir, le habla a muy pocos. Y esto se nota precisamente porque cada anuncio es un tembladeral, digamos, ¿no? De modo que la situación del gobierno y de Alberto en particular es absolutamente indeseable como situación política y como situación personal, ¿no? Yo creo que este muchacho, si pudiera ser mariposa, saldría volando Lo minuto. inmediatamente. Claro, estoy muy preocupado por su situación psíquica y por su situación física, porque hay que aguantar esta cosa de 60 llamados telefónicos por día, que ninguno es bueno, todo demanda urgente, sin herramientas, más que Ahora, la impresión de billetes. uno no termina de asombrarse, Jorge, porque yo suelo hacer zapping y en base a lo que están hablando de unos y de otros, uno más o menos se va ubicando. Yo estoy intentando, por ejemplo, descubrir para quién juega C5N. Entonces, el otro día me puse a mirarlo un cachito y menos bonito de Dualde estaban diciendo de todo. De Dualde, que en algún momento fue el artífice de todo esto y de golpe y porrazo pasa a ser el enemigo público número uno, por lo menos para C5N. ¿Y a quién responde C5N? ¿Cómo viene la jugada ahí? Porque no la entiendo. Me marearon y ya no sé quién juega para quién. Marino, Argentina es un país de sobrevivientes. Ajá. Dice la psicología que el sobreviviente solo mira el arma que le apunta, que no mira para los costados. Quiere decir esto que actúa en defensa propia sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de sus actos. Yo creo que la gran mayoría de los argentinos está tratando de sobrevivir, haciendo cada día lo que necesita para llegar al día siguiente. Y entonces vas a ver estas conductas erráticas no solamente en los canales de televisión, las vas a ver en los medios de prensa, en los medios escritos, las vas a ver en las radios, y las vas a ver en la conducta personal de la gente que te rodea. Es una situación muy compleja,
no solamente porque estamos en una situación de gran desconfianza, sino porque estamos en una situación de gran temor, de gran miedo. Le preguntamos a la gente hace poquito, en una encuesta de hace 15 días o 20, cómo estaba viviendo la Argentina, y más del 50% lo vive en incertidumbre, en temor o en pánico. Tenemos un 20% de la población en pánico, bueno. Y pero si tenés 4 millones de desocupados, esa gente, yo Bueno, calculo, no sé cuántos de esos 4 pero millones, no son solamente los desocupados. pero cuántos están cobrando el IFE y todas esas cosas. Todas las Eh, asignaciones familiares y las cosas raras Unas del 9 país. millones de personas, quizás. Nunca lo sabrás, en la Argentina nunca hay números claros para nada. Esos son 90.000 millones de pesos por mes. Pero está en pánico el pequeño comerciante, bueno, Sí, claro. que no consigue en este momento que los productores de los elementos que venden se los vendan porque no hay precio. O que está obligado a pagar 30% más de salarios y de alquileres con una venta absolutamente reducida y con una imposición, con una presión impositiva altísima. 20% de los negocios minoristas de la Argentina han cerrado sus puertas. Gente que dedicó toda su vida a tener una ferretería, una tintorería, un almacén, una carnicería, ha cambiado, ha tenido que cerrar y le ha cambiado la vida brutalmente, en orden a que lo que sabía hacer era eso, lo han hecho por una o dos generaciones y han tenido que cerrar. Aquí en mi pueblo, en Trenquelauquen, es absolutamente notoria, a medida que va circulando por la ciudad, la cantidad de comercios vacíos que estaban llenos hace 3 años cuando yo llegué aquí. Y que estás en una ciudad, en un lugar En que un paraíso. vive en gran parte del campo, que Sí, sí, probablemente sea uno de los sectores, no digo más beneficiado, pero es uno de los sectores que sigue con la cabeza bajo el agua, arriba del agua. sí, El sí. resto del país está No, sumergido. yo te diría que esta es una ciudad hermosa, que ha sido muy bien administrada, se nota perfectamente que aquí no ha habido saqueo al Estado, la plata está en infraestructura de la ciudad. Esta ciudad y Tandil te diría que son las dos ciudades más Elegida. importantes del interior de la provincia de Buenos Aires como para vivir, digamos, Claro, ¿no? claro. Para gente que viene de grandes ciudades, como el caso nuestro. Pero aquí, en la situación que vos decís, en una ciudad donde el 80% depende de la economía del campo, al cual está yendo bastante bien, 20% de negocios cerrados. Aquí los vecinos se Jorge, organizan de noche por la seguridad en Trenquelauquen, que lo máximo que sí, puede sí, pasar es un arrebato. seguro. Bueno, Jorge, sí. yo tengo una última preguntita que me imagino que se deben estar haciendo muchos amigos. Eh, ¿Fin del conflicto campo-gobierno? ¿Fueron escaramuzas nada más? Todo esto de Vicentín y estas cositas que se van armando así más o menos de vez en cuando, alguna toma de un campo, ¿o esto es el inicio de una segunda guerra gaucha como la de 2008? A ver, preguntás por dos cosas distintas. A ver, Es probable que la cantidad de pavadas enormes del gobierno de la primera etapa que le costaron muchísimo a la imagen y a la confianza de Alberto Fernández, el tema Vicentín, el tema presos y pavadas de ese y tipo. el tema de Echeverri del otro día de Entre Ríos, porque esto es mucho más Claro, cercano. pero el tema de Echeverri no es una toma de un campo. Ese es un problema realmente familiar. La gente que entró al campo entró de la mano de la hermana de Echeverri. No hubo toma, no hubo Sí, pero asalto. fueron funcionarios del gobierno. Sí, sí, sí. Siempre después hay alguien que aprovecha. En Ah, toda situación de crisis, Guarino, vas a encontrar aprovechadores, pescadores, soñadores, delirantes, sí, sí, dementes. sí, sí. Distinto es lo de Guernica, digamos, ¿no? El tema de la desesperación de la gente por un lugar donde vivir es un tema estructural que si la Argentina no lo Ah, arregla lo vamos a pagar caro. Y es realmente increíble que en un país como la Argentina una familia no pueda tener un lote de 10 por 20 a pagar en 20 años. Es mm, increíble la desidia del Estado durante 70 u 80 años para con este tema. Estamos frente a una conflictividad muy peligrosa, que es precisamente la necesidad de lugares para vivir y los propietarios de los terrenos armados esperándolos, eh,
innecesariamente. Eso es distinto a las tonterías de los delirantes del gobierno, de algunos delirantes del gobierno, que en todos los hay, que les parece que llegaron para establecer no sé qué. Y el presidente, que no tiene un solo voto propio, dependiendo de la potencia de las corrientes internas que lo rodean. De modo que la situación, una cosa es que Alberto haya podido ganar algún poco de espacio en la toma de decisiones, que me parece que lo está logrando, que lo está intentando por lo menos, y otra cosa es la desesperación de la gente abajo, que es grotesca. Vos decís, perdón Jorge que te interrumpa, pero vos decís que no es esto la Guerra Gaucha versión 2, ¿no? Yo espero que no, aunque la situación da para todo tipo de demente y de loco. De hecho, se ha presentado de vuelta la organización Montonero, se ha presentado de vuelta el ERP. Sí, toda una Digamos, cosa. hay todo tipo de payaso dando vuelta, Guarino. Sí, Y de sí. tipo que con tal de salir en el diario es capaz de cualquier cosa, digamos. Qué bárbaro. Locura hay mucha, dentro y fuera del gobierno. Me parece en ese sentido que tenemos que ser todos muy cuidadosos, muy prudentes, que tenemos que ser muy medidos, porque creo que tenemos que entender que si no logramos ponernos de acuerdo en una situación de, entre comillas, meridiana paz, si esto se pone de balas, las posibilidades de encontrar soluciones van a ser infinitamente menores. Entonces, hay que tratar de evitar la violencia por todos lados, de todas las formas posibles, ¿no? Jorge, mil gracias por tu acompañamiento. Esperemos que la próxima sea allá mismo en el canal y podamos charlar de todas nuestras cosas. Te mando un abrazo grande. Gracias, muy amable.